Bueno, y justamente en ese marco es que se está cuestionando, no solo por parte de los intendentes, legisladores, gobernadores, el hecho de que haya caído la coparticipación justamente por el derrumbe de la recaudación nacional, por la recesión. Entonces, las provincias no solo sufren esto, sino el robo de la parte que les corresponde. Por ejemplo, el impuesto al combustible, porque lo que contamos hoy fue que, según las cuentas que hicieron por lo menos 20 diputados, eh, ese desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas, tiene un número: 1.165.491 millones de pesos, una fortuna imposible de medir, de mensurar, pero que alcanzaría cómoda como para reparar todas las rutas que están detonadas y no solo ponen en peligro vidas, sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades claras de trasladar bienes y personas. Tanto es así que la Cámara Argentina de la Construcción, como decíamos, ya hizo un cálculo estimado de cuánto viene perdiendo la Argentina justamente por el estado de las rutas. Lo que dicen es que son más de 25.000 millones de dólares y todo esto porque las rutas están detonadas. Juan Carlos Segura es presidente de la Cámara de Construcción de Salta. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, porque tenemos trabajo, estamos acá sentados, hablando, informando, pero hablando con usted que es de la Cámara de Construcción, decíamos que la Cámara de la Construcción Argentina está no solamente reclamando al gobierno que arregle las rutas, sino que pague la deuda con las empresas, porque a la paralización se sumó la falta de pago, y entonces es un panorama bastante complejo. En este momento, ¿de qué manera está la situación con respecto a la construcción en Salta? No deja de estar o sea, es muy distante de lo que dice la Cámara Argentina, porque ellos encasillan solamente la obra pública en lo que es rutas, y nos olvidamos, usted nombraba recién el impuesto a las naftas, Sí. también del impuesto a las naftas salía también para el FONAVI, y Ujú. la Presidencia de la Nación eh, disolvió la Secretaría Nacional de la Vivienda, o sea que también sigue cobrando el impuesto de las naftas que cobraba para hacer viviendas sociales, lo sigue cobrando y ha dejado de hacer vivienda social en todo el país. Y el déficit habitacional es tan o más importante que el tema de las rutas. Después también tenemos problemas con la infraestructura de salud y la infraestructura de educación, Mm. eh, que, que no se ha vuelto a hacer una inversión en lo que va de la presidencia del contador Milei. Eh, el otro día yo también hablaba con el ministro de Infraestructura de acá en la provincia y la infraestructura carcelaria también está totalmente colapsada. Así que es mucho más, yo voy mucho más allá de lo que puede decir la gente de la Cámara Argentina de la Construcción, que lo que dice no deja de ser cierto, Claro, porque porque es ahí muy completamos, importante. completamos la información. Lo que pasa es que la Cámara Argentina se remite solo a las rutas y al estado del sistema vial porque calculan que se pierden 25.000 millones de dólares por año por falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura vial y todo lo que implica, o sea, la logística, la falta de posibilidades de traslado, el turismo, un montón de actividades que resultan afectadas justamente por el deterioro de las rutas. Así por eso le digo que es muy importante también el tema de las rutas, pero no tenemos que encasillarnos solamente en eso, obra pública es mucho más, y es muy importante también porque el derecho constitucional que tenemos de transitar libremente por las rutas del país nos ampara a todos los ciudadanos argentinos, y no puede ser que el estado en el que están las rutas. Yo vengo renegando y contradiciendo todo lo que dice el presidente y levantando la voz permanentemente, eh, porque como usted bien dice, la pérdida que ocasiona reparar las rutas es terrible. Y cada minuto que pasa, yo que soy una persona que utilizo por mi actividad las rutas de la provincia, le digo casi todas las semanas, es deplorable el estado en el que están las rutas de la provincia. Mm. Por eso me molesta mucho también eh, los diputados y los senadores nacionales que son de la bandería del presidente, cuando levantan la mano por todo lo que les pide el presidente y se olvidan el estado en el que tenemos las rutas de nuestra provincia. Circular por el tramo Metán Rosario de la Frontera es una locura. Yo no entiendo cómo. En realidad sí lo entiendo. Ellos se manejan en aviones. Me gustaría que viajen a Buenos Aires en auto o en camioneta
y que sepan lo Juan que Carlos, transita por la ruta del país. Juan Carlos, pero eso no solamente son los legisladores nacionales que responden al presidente, hay otros No, por supuesto, todos. Porque usted mencionaba, Todos. sí. Sí, sí, yo la verdad que estoy muy molesto porque nuestro sector está en caída libre desde que asumió el presidente Milei, ¿sí? Y no hemos tenido una recuperación en nada. Y la provincia y la municipalidad nos ayudan, o sea, el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad de Salta, de la municipalidad, sí ejecutan obras, pero no en el caudal que necesitamos y no en la necesidad que tiene la provincia. La Juan provincia Carlos, tiene una infraestructura devastada. Sí. Una Sí, en todos los aspectos. una consulta. En su momento, recuerdo, firmó el gobernador Gustavo Sáenz un acuerdo con el gobierno nacional en el cual se le daban a la provincia de Salta una serie de obras que la provincia de Salta tenía que ejecutar por su cuenta y a la par el gobierno nacional se comprometía a hacer otra serie de obras que ya estaban comprometidas. ¿En cuánto se ha avanzado, digo, de ambos lados, del lado de la provincia y del lado de Nación? Y lo que sí recuperó las provincias son las 1.800 viviendas que se están ejecutando con fondos de la provincia en Pereira Rosa y en distintas partes de la provincia. Con el tema de las rutas, sé que la ruta 40, el tramo Seclantá, Cachi, se estaba terminando. Sé también que la otra que la provincia estaba ejecutando con fondos nacionales era el puente del Río Vaquero, ¿sí? Pero no sé si los pagos siguen siendo los ideales, porque la Nación te dice A hoy y a los 5 minutos te dice B. Pero ahí Y mañana te dice A de nuevo. claro, lo detengo un minutito, Segura, porque en este planteo que hizo la Cámara Argentina de la Construcción hay también una posibilidad que había manifestado Economía en su momento de saldar la deuda nacional con bonos a las constructoras por esta deuda que mantiene el Estado. Esto como parte de la estrategia de patriar deuda para adelante y bueno, sostener este relato del superávit, ¿no? Pero Sí. en el caso de La empresas Nación cree salteñas... que le vamos a... Sí, Natalia, la Nación cree que le vamos a pagar con bono a los obreros y a los corralones. Pero la verdad que yo realmente no sé cómo son tan cráneos para la economía y no piensan que las empresas constructoras tienen empleados y tienen obligaciones para pagar, ¿sí? Que es es por otro lado, no es por ahí, es la disminución de impuestos porque la cantidad de impuestos que pagamos es terrible, ¿sí? Es por otro lado, no pagando con bono la deuda, es fijarse de disminuir toda la cantidad tributaria que pagamos por mes es terrible. Así que no, yo considero que no podemos seguir pateando la deuda para adelante. ¿Cuánto le debe Nación a las empresas salteñas? ¿Tiene una estimación? No, eso no lo tengo bien en claro porque se imaginará que cada empresa que está ejecutando obras de la Nación son muy poquitas. Así que no lo tengo bien en claro. Sí, y lo peor de todo esto, de acuerdo a los datos que tenemos de CEPA, es que la construcción fue el sector con mayor impacto en términos de pérdida de empleo, con más de 4.300 puestos perdidos hasta marzo pasado en Salta, ¿no? Y en el país creo que eran 300.000 en forma directa y 150.000 en forma indirecta. Que eso no se ve como ellos yo lo veo todos los días en mi empresa, la cantidad de gente que va a pedir trabajo, ¿sí? Cada día es peor, cada día hay más gente en la puerta y, y eso es lo grave de todo, que yo escuché decir a uno de los funcionarios que no aumentó la cantidad de gente que pide trabajo, o sea, porque aumentó la necesidad de trabajo, o sea, realmente la situación es desesperante y tenemos gente que habla cualquier cosa. Y esa posibilidad de articulación con entre Estado y privados, como mencionaba Martín, ¿puede concretarse? ¿Se hizo algo alguna vez? ¿Hubo una experiencia? Porque está este acuerdo, pero también la posibilidad de que se delegara a privados y después se recuperara la inversión, como va a pasar en las rutas nacionales, por ejemplo, con el peaje. No, ¿Lo ve factible? no. Primero que nada, tanto que hablaba el señor presidente de la al método de la chilena, ¿cuántas obras licitó con método de la chilena desde que asumió? No, nada. Ninguna. 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 Entonces, él considera que todos somos corruptos, libremente sale a decir que todas las empresas son corruptas, ¿sí? Entonces, es muy fácil hablar
de que son todos corruptos sentados en el sillón de Rivadavia, rodeado por una ciudad que sí tiene obra pública, porque Buenos Aires sí tiene obra pública, porque si él le para la obra pública a Buenos Aires, tiene 10 millones de porteños que se le paran en la Plaza de Mayo y no lo dejan vivir. Pero no es la misma realidad la que vivimos las empresas altas. ¿Sí? Juan Carlos, aprovecho para preguntarle, porque hasta ahora venimos hablando de obra pública, que bueno, obviamente ha provocado un serio problema en la Argentina. ¿Cómo está la cuestión privada? Porque tengo entendido por personas con las que he estado hablando que hoy es más barato comprar un inmueble ya construido que construirlo. Por supuesto, por supuesto. Y no solo es más barato, es mejor para la salud, porque construir es durísimo. Construir, pagar los albañiles, pagarlo. Eso, hablando usted de una familia que necesita su casa y que quiere construir su casa, no hablando de los desarrolladores inmobiliarios, porque no separemos lo que es un desarrollador inmobiliario y separemos lo que es una obra privada de una persona que quiere construir su casa, ¿sí? Por supuesto que les resulta más fácil ahorrar y comprar una casa, ¿sí?, que ponerse a construir, porque el estado de nervio y de shock que tenés todos los días, que te cambian los precios y todo, porque la inflación no está controlada, por más que me digan que está controlada, yo lo vivo de él y no está controlada, los precios siguen aumentando. Entonces es mucho más fácil comprar una casa. ¿Qué pasa? También no todos tenemos la posibilidad de acceder a los créditos hipotecarios que da la nación, porque como yo siempre digo, no es lo mismo un tipo que vive en el Gran Buenos Aires que un tipo que vive en Olacapato o en Embarcación o en la colonia Santa Rosa. No puede acceder a una vivienda, a un crédito para comprar una vivienda del banco hipotecario. Por eso es necesaria también la vivienda social. ¿Se tiene cotización de cuánto está una vivienda social hoy como una del IPB? Mire, siempre se hablaba de 1000 UBI el metro cuadrado. No sé cuánto estará el UBI hoy, pero más o menos es así, 1000 UBI el metro cuadrado de vivienda Fonavi, con infraestructura. Que sería más o menos en cuántos de lo que estaba... El UBI debe estar en 1800... En 1362 está. Sí. Claro, porque en un momento eran 50 bueno, millones una casa del IPB, me acuerdo, pero bueno, ese número en debe haber un quedado momento, viejo. vos tenés que multiplicar 1300 por 1000, 1.300.000 1.300.000 por 55, que es la cantidad de metros cuadrados que tiene una vivienda social del 75 IPB. millones de pesos. Claro, ahí está. Así. Y ¿Sí? decía recién, yo voy a aprovechar que lo tenemos a Segura, chicos, discúlpenme, porque la gente del IPB no atiende el teléfono, entonces yo voy a aprovechar para preguntarle de algo que ¿Y dijo quién acá va a en la atender nota. el teléfono, Natalia? ¿Quién va a atender si la pobre gente le han quitado todos los fondos? Han disuelto la Secretaría Nacional de la Claro, Vivienda. lo escuchaba recién Silvia Noviaski, Segura, pero lo escuchaba recién y decía, estaba entendiendo, justamente decía, claro, por eso no atienden el teléfono, porque no tienen que decir, ¿no? Pero Y no, usted decía recién que se había reactivado, porque el plan con ahorro previo, digo, que fue el último plan que se sacó del IPB sí. para poder terminar las obras que abandonó Nación, ¿estaría funcionando o no? Entiendo, entonces, Segura, para entender. Está funcionando de a poquito porque estamos terminando las viviendas. Si no, no podríamos estar terminando. Ya de las de Pereira Rosa, las hay en un 50% entregadas, o sea, entregadas al IPB, no entregadas a sus dueños, y estamos terminando el resto, las otras, con el plan ese de venta de ahorro previo, ¿no? Que ya de por sí también era, era un filtro, porque el ahorro previo no es como los viejos planes del IPB, ¿no? Porque acá había que poner un buen No, porcentaje del costo de la vivienda. Exactamente, acá había que poner bastante dinero. La gente está Sí, pudiendo bastante cumplir, dinero. entonces, también a la par de la provincia, el cumplimiento Sí, de la provincia, también está el salteña, porque se habla de, no sé, en un momento se decía 80.000 el déficit de de 20, viviendas en Salta, ¿no? y andamos por los 100.000, no por los 80.000. Ya por 100.000 déficit el déficit de vivienda en Salta. Bueno, Sí. por eso el ahorro previo también entonces está teniendo demanda y lo bueno es que se está pudiendo pagar. Eso es un dato bueno por lo menos, porque acá lo que estamos diciendo es que provincia y en todo caso el salteña está pagando lo que no está pagando Nación, las obras públicas por lo menos de viviendas sociales. Así es. Ahora, Así es. Segura, para cerrar, si la demanda de Pero insumo... ese número, Sí. disculpe, Sí. ese número cierra en la ciudad, como yo le digo, pero la persona que, pensemos también federalmente, nosotros no pensemos solamente en Salta, la familia que vive en Tartagal, en Orán, como le decía, en Olacapato, en Metán, también tiene necesidad de vivienda. Es fundamental generarle la vivienda en su lugar de origen para que la gente no se vea
obligada a un éxodo a A los grandes migrar, centros claro. Bueno, de... para eso también tienen que Claro, tener trabajo eh, en su lugar de origen, no es todo un tema, pero claro, le y bueno, preguntaba, toda una mm, situación, sí, sí, que tienen que abordar ¿sí? también los estados a ver qué tipo de ciudades y de provincias quieren, ¿no? Le consultaba para cerrar que si hay una caída de la demanda de insumo de la construcción del 22% en los últimos 15 meses, está parada la obra pública y está moviéndose un poquito la privada, pero la pública aquí en Salta se mueve con fondos provinciales. De 2023 a ahora, de diciembre de 2023 a ahora, ¿han cerrado empresas constructoras aquí en Salta? No, no han cerrado, pero han quedado el dueño y un empleado, o dos empleados, ¿sí? No hay muchas empresas que hayan cerrado, han sido antes de la pandemia la mayoría, pero las otras empresas se siguen manteniendo con un empleado, dos empleados, el dueño, haciendo cosas chiquitas, este, porque como le digo, hay algo de inversión del gobierno provincial y hay algo del gobierno municipal, pero, pero no han cerrado muchas, ¿sí? Ujú. Mm. Bueno, gracias por este tiempo Bueno, con nosotros. Hablaba no, usted, por favor, hablaba de las gracias. rutas y sabemos que se ha detenido un ratito en la zona sur de la provincia para atendernos. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de la Construcción de Y Salta. respondiendo a tu pregunta, no solamente no han desaparecido empresas, sino que hay más empresas de construcción. Ah, mira. Según los datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a la par que 4.600 trabajadores en la construcción perdieron su empleo, que es la mitad de los que perdieron en total en la provincia de Salta, se crearon 25 empresas nuevas de la construcción. Un fenómeno bastante extraño, pero es lo que está ocurriendo. Pero